Esta noche vamos a hablar de PNL, Programación Neurolingüística. Hoy para hablar de este tema está con nosotros tomando un cafecito Mónica Mastri. ¿Cómo andas, Moni? Bien, gracias por la invitación, buenas noches. ¿Todo bien, Mónica? Todo bien, todo Bueno, bien. Bienvenida nuevamente al programa. Muchas gracias. Vamos a empezar por el principio. Vamos a contar un poco sobre la historia. ¿Cómo se origina esta PNL? Bien, en realidad la PNL surge en los años 70 cuando Grinder y Blander, uno especializado en lingüística y el otro un matemático especializado en informática y psicólogo gestáltico, empiezan a estudiar los patrones que tenían las personas con éxito en ese momento, que eran tres grandes psicólogos. Una era Virginia Satir, que es pionera en terapia familiar. Otro es Perls, que es el padre de la psicología gestal. Y otro, Erickson, quienes fueron muy exitosos en esa época por sus terapias. Entonces, en una serie de investigación, ellos deciden ver qué pasaba con esta gente, por qué tenía tanto éxito. Y empezaron a observar sus terapias. Pidieron permiso, obviamente lo consiguieron, y así empieza. En realidad, la programación neurolingüística es un modelo, no es ciencia, sino que es un modelo que estudia la comunicación para mostrarnos cómo se construyen los pensamientos, cómo construimos nosotros los pensamientos y cómo los llevamos a la acción. ¿Para qué? Para que tengamos estas herramientas a favor para poder crecer en lo profesional y lo laboral con éxito. Una herramienta personal que sirve no solo para conocer tus habilidades en el aprendizaje y en las destrezas y en el cómo hacer que llegue de eso un éxito, sino las ajenas y utilizarlo a favor de tu crecimiento y de tu evolución. Y cuando hablamos de esto, hablamos en la cuestión de gestionar emociones, de llegar a cumplir algún objetivo que te has propuesto, algo que te gusta y no puedes llegar a hacerlo, desde lo más simple a comunicarte mejor con tu pareja, con tu jefe, en equipos de trabajo, al tema de aprendizaje. Los pedagogos están incursionando en esto también porque es muy efectivo, y bueno, en todos los ámbitos de la vida, en cuestiones de hábitos que te molestan, como el tema del cigarrillo, en la salud, las fobias, el tema del sobrepeso. Es más, los entrenadores famosos, de deportistas famosos, utilizan estos como elemento motivador y para llevar al éxito a su deportista. ¡Ay, qué bien! ¿Mediante la programación neurolingüística? Mediante las técnicas y herramientas que te brinda esto. Y sirve también para ir superándose uno mismo, ¿no a es nivel cierto? personal. Toda la falencia que uno ¿Por puede qué? llegar a Porque, tener. claro, está muy bueno esto. Porque nosotros nos estructuramos en base a ciertos patrones de pensamiento. Esas estructuras o pensamientos son los que nos limitan y no nos dejan llegar al objetivo propuesto. Entonces, la PNL te da una serie de instrumentos para reconocer estas limitaciones propias que vos te las estás, digámoslo así, te las estás poniendo vos en ese momento, imponiendo uno mismo, y para poder avanzar. Bien. Por ejemplo, no voy a poder aprobar este examen, no, me cuesta una materia en el caso de los chicos. Hay herramientas de entrenamiento que van a modificar ese pensamiento de base, y para esto la PNL utiliza la comunicación, el lenguaje que no es solo el lenguaje verbal, sino que es el lenguaje gestual y corporal. Mónica, lo que está diciendo, a ver si lo tengo claro, quiere decir que uno se pone los límites. Claro. Y tenemos la posibilidad de superarlo eso. Perfecto. Uno de los pilares de la PNL es que el mapa no es el territorio.
Es decir, cada uno de nosotros ve la realidad de una forma, de acuerdo a las percepciones y a nuestros filtros de esa información. Bien. Y esos filtros son la parte biológica, cultural y nuestra propia historia. Entonces, existe una realidad que es la que interpretamos nosotros, pero que no es toda la realidad. Bueno, Bien. Por ahí es lo que nos enseñan nuestros padres, lo que absorbemos de la sociedad. Total. Y por una Totalmente. cuestión cultural, ¿no es cierto? Claro. totalmente, es más, por una cuestión de educación. En su libro, estos dos autores, que es De sapos a príncipe, habla del rol de la madre. Obviamente ellos usan una metáfora que no nos tenemos por qué sentir aludidas, pero más en esa época, en el 70, que decía, hay que bajar a la gorda del camión. Porque claro, la gorda era la mamá, que la mamá se conduce a toda la familia, bueno, vamos para allá, a todos nos lleva para allá. Van a estudiar, vos vas a estudiar inglés, vos vas a ir acá, vos vas a, o sea, va marcando ciertas pautas. Es más, cuando nosotros aprendemos a subir una silla o estamos en ese aprendizaje, lógicamente corremos el riesgo. Entonces va la madre corriente y le dice, bájate de ahí que te vas a caer. No solo le está dando un mensaje a lo mejor de lo que puede decirle entre comillas inútil, sino obviamente inconsciente, está generando ya en el chico una limitación y una emoción de miedo. Entonces todo eso va gestando que nosotros posteriormente lo que vemos, lo que hacemos, sea en función a eso. ¿Cuántas veces por ahí le decimos a un hijo, no, deja, lo hago yo, está tratando de hacer algo, deja, lo hago yo? Claro, en cierta forma le estás diciendo, entre comillas, inútil. O sea, por eso es tan, estamos informando de cierta manera de ciertas cosas que son totalmente inconscientes, ¿no? La mamá no lo hace a propósito, son patrones que hemos venido programando. Ya los arrastramos desde siempre. Son programas insertados en nosotros. En función de esos programas tenemos patrones mentales. Eso tiene que ser modificado si nosotros queremos lograr superar esas creencias limitantes, cambiarlas. O sea que una persona que tiene fobia o, suponga, un pánico escénico, lo puede superar, ¿no es cierto? Por medio de la programación Por medio de neurolingüística. las técnicas, sí. Ah, qué bien. Sí. Se utilizan, recordemos, ciertas... Por empezar, cuando una persona está en ese estado, está como paralizado en una emoción que lo hace ver desde el miedo, desde el temor, desde la inseguridad, ciertos aspectos según la fobia que tenga. Para eso hay que reprogramar la emoción y reprogramar el pensamiento. Y la PNL tiene herramientas. Por ejemplo, los anclajes, que no sé si han escuchado hablar. Los anclajes pueden ser positivos o negativos. ¿Qué significa eso? El anclaje es cuando algún estímulo externo te lleva a recordar una emoción y a revivir una situación. Por ejemplo, nosotros cuando hacemos en los talleres de meditación, en los talleres de meditación siempre que haya no más de 2 o 3 personas porque lleva un procedimiento, utilizamos, hacemos que la persona reconozca su emoción primero mediante el lenguaje verbal, después la vivencia con el cuerpo y después hacemos un estado de relajación profunda en donde vamos a incorporarle a la persona que se cree una nueva escena, un nuevo escenario, por ejemplo un hermoso paisaje, un lugar con agua, un lugar con aire fresco, un atardecer, en donde esa persona siente la emoción que se contrapone a la emoción negativa que tiene. Y después vamos a hacer algún movimiento que plasme en el cuerpo esa sensación. Por ejemplo, le decimos que se lleve las manos al pecho y después nosotros con la mano asentamos esa sensación hasta que termina la meditación. Así como una especie de hipnosis. Entonces, cada vez que la persona haga esto y lo necesite, es relajación. O sea, profunda. cada vez que tengan algún qué bien. problema o se Bueno. sienta en riesgo, Va a hacer esto y va a poder salir del estado anterior, porque va a recordar
con el anclaje, la emoción y la experiencia nueva. Bien. Mónica, ¿qué tipo de personas pueden llegar a estudiar o interesarse en este tipo de temas? Psicólogos, Bien. jefes de personal, ventas, una persona cualquiera que no para desarrollar su profesión, sino para mejorar su gestión de emociones, su estado emocional, o para lograr objetivos que no puede llegarlos a cabo, puede estudiar PNL. Bien. Desde el punto de vista gestual, ¿algunos tips? Bueno, como dijimos, el lenguaje es amplio, es verbal, gestual y corporal. Por ejemplo, si yo te hago una pregunta y vos con tus cejas desvías la mirada hacia la derecha, seguramente estás pensando en la respuesta que tenés ya acumulada en el pasado, no la estás creando. En cambio, si miras hacia la izquierda y levantas la ceja para ese lado un poquito, estás creando la respuesta. Seguramente la gente está pensando, ¿cómo podemos descubrir al mentiroso? ¿Se puede? No me Se toca la nariz. Bueno, sí. Está bien. Una de las tantas cosas, ¿no? cosas. Así que es amplio el tema, Es interesante, amplio, ¿no? es amplio. Por ejemplo, esto que estás haciendo vos, cuando uno entrelaza las manos y está hablando, es señal de autoridad. Ajá. Cuando, por ejemplo, los políticos, Hitler subía la mano así, Sí, y eso es señal de sumisión, la palma para abajo, de autoridad, perdón, De sumisión autoridad. para el que está abajo. Bien. En cambio, cuando vos abrís las manos así, es sinónimo de limpieza, de inocencia, de estar limpio, y vas a ver que muchos de los políticos utilizan este gesto. En los 80 había un periodista que decía con las manos limpias, no recuerdo el nombre. Sí, más o menos. Sí. Bueno, esto así es impaciencia. Ajá. Eh, ¿Esto puede ser que significa codicia cuando hacen este tipo de movimientos? Por lo general es inconsciente, no está Ajá. pensado. No, Sin inconscientemente, darse ¿no? cuenta. Igual es inconsciente. Está pensado, no vale. Si está pensado ya cambia porque es un lenguaje universal adquirido. Sí. Pero es algo que viene del inconsciente. No manejamos las cejas, los ojos. Sí. No manejamos. Digo vulgarmente que suelen decir, mirá que codicia, está pensando en el dinero. Entonces, bueno, hablabas de los 4 pilares. Bien. Uno es el mapa, no es el territorio. Cada Bien. uno tiene su visión subjetiva acerca de lo que es la realidad según sus filtros biológicos, culturales y su historia personal. En la PNL no existe la idea de fracaso. El fracaso no existe. Existen los resultados que pueden ser no satisfactorios, pero se pueden cambiar y superar. Ah, qué bueno. ¿Por qué? Porque el universo es cambiante. Por lo tanto, toda persona puede cambiar. Y es más, las herramientas de ese cambio están en esa persona misma. Ah, qué bien, no estoy tan errado porque vos sabés que yo doy clase a los chicos y muchas veces en el dibujo, ¿no es cierto? Y siempre digo que es parte del proceso, el error es parte del proceso, Totalmente. del aprendizaje, ¿no es cierto? Totalmente. Entonces la idea justamente es que traten de hacer lo más complicado, lo más difícil, porque lo fácil cualquiera lo puede hacer. Entonces Bien, es puede como ser. va evolucionando de a poco, ¿no? Pero a veces se equivocan y borran, entonces yo les digo que no usen la goma, porque es parte del dibujo. Es Digo, parte del aprendizaje. Y esto tiene que ver con lo que está En diciendo. realidad, claro. Sí, No Lo lo veo como primero que fracaso. tendríamos que hacer es sacarnos el fracaso de la cabeza, ¿no? no existe el fracaso. No existe el fracaso, toda persona puede cambiar, toda persona puede aprender. Es parte de la evolución Es- del aprendizaje, ¿no es Es cierto? parte. Bien, qué bueno. Pero aparte en aprendizaje es muy bueno saber realmente cómo aprendemos, cómo nuestro cerebro, en función a qué estímulo, en función a cómo percibe estos estímulos, a cómo los desarrolla, y con qué capacidades somos, con qué habilidades podemos aprender más, con qué sentidos, por ejemplo. Hay personas que son de aprender únicamente con la vista, o no únicamente, perdón, en un gran porcentaje mayor con la vista. Entonces la persona que es visual
necesita mirar al que está hablando, necesita mirar para hablar, necesita ser mirado, necesita un espacio para hablar porque así tiene una buena vista de lo que está, para poder entablar la comunicación, y obviamente va a aprender más manejando este tema con esa persona que tiene esa forma de aprender. El que es auditivo es una persona más de pensamiento lógico, uno a la vez. En cambio el visual, como le vienen varias imágenes juntas, es una persona que habla rápido y a veces no termina las frases. En cambio el auditivo es más lógico, habla más pausado, no necesita tanto ver de esta manera, sino que tiene una postura más en término medio. Y bueno, y después está el que se guía por los sentidos del gusto, por las emociones, que hablamos del sinestésico, es aquel que en su lenguaje, por ejemplo, declara me sentí, ¿cómo estás?, que hace alusión a las emociones, a los estados de ánimo. O cuando explicaron eso, sentí que por el olfato, por las sensaciones. Cada uno tiene más desarrollado una forma de pensamiento. Qué bueno. Me quedo con una frase, Mónica, ¿eh? No existe el fracaso. No, o sea, no está en existe. error, no Muy estaba importante. como uno Somos estimular. seres comunicacionales, por lo tanto la comunicación es prioridad. La comunicación se da no solo a nivel consciente, sino a nivel inconsciente. Hay una comunicación interior y una hacia el exterior, o sea que la comunicación es la base de la neurolingüística. Y no hay edad para esto. No, totalmente. No hay edad. Nos No. podemos reprogramar en cualquier momento. Totalmente. Obviamente que venimos con, los programas van a variar de acuerdo a los cambios generacionales también y a los cambios con los que los papás hemos decidido encarar nuestro estilo de vida. Pero tiene que haber siempre, si nosotros queremos que cambie algo en nuestro entorno, tenemos que cambiar nosotros. Empezar por nosotros. ¿Es complicado hacer una nueva reprogramación? No, una vez que entendiste cuáles son las formas, cuáles son los métodos, cómo se programan nuestros patrones mentales, en función a qué paradigma o a qué tipo de observador estás programando tu mente, ahí vos podés cambiar los pensamientos. ¿Y eso lleva mucho tiempo o según la persona? Según la persona, pero no lleva mucho tiempo. Tiene que ver con el carácter, la edad. Recién mencionaba que cualquier tipo de edad o cualquier persona que tenga Cualquier edad, persona, no hay problema. no hay problema. Pero es más fácil un niño, una persona más joven que una persona adulta para lograr entender esto. Lógicamente que el niño no tiene totalmente todavía instalados dichos patrones, sí tiene, sí está determinado por todo eso que decimos nosotros que son las creencias que le pasa a su mamá, su papá. Bien. Pero es más fácil hacer que un niño transforme algo a que un adulto, obviamente, porque la estructura no es tan sólida. Bien. Bueno, como todos los aprendizajes. Como todo. Bueno, Mónica, muchísimas gracias por venir. Bueno, gracias a usted. Nosotros continuamos con más Café Entre Amigos.